Buenas tardes y bienvenidos a Amigos con Talento. Soy Nuria, y nada, me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, cada amigo tiene una diferente temática, quería hablar con ellos, haceros una entrevista. Y aquí estamos. Amigos con Talento es la semana saludable. Vamos a hablar de cosas de salud, del bienestar. Hoy vamos a hablar de cosmética orgánica y por eso, mira, me he hecho una mascarilla, porque yo para cada entrevista me he visto acorde. Como el disfraz no era el disfraz, digo, me pongo una mascarilla, me hago una mascarilla. Y he cogido porque es cosmética orgánica, pues más orgánico que, mira, avena, que es de mi hijo. Sí, escucho, está ahí afuera. Si me ve que he cogido la avena, me mata. Y un yogur, y yo digo, más orgánico que esto, nada. Lo he mezclado y me lo he puesto. Mira, yo estoy súper, a ver qué me dice la invitada, pero a mí me encanta. Bueno, los estáis viendo por mi canal de YouTube, suscribiros, por favor, es suscribirse, no pasa nada. O mi página de Facebook, un like. Y ya está. No hay que hacer nada más. Y nada, comentarios de decirme hoy, Nuria, qué guapa estás, qué guapísima. Y preguntas para la invitada o invitado, bueno, hoy está invitada, porque a los invitados les gustan que les hagan preguntas, pues están aquí para ayudaros, para daros pautas. Y entonces, cualquier cosa que tengáis que preguntar, lo vais poniendo y al final lo vamos a contestar. Hoy estamos con mi vecina amiga y si no sabéis por qué la llamo vecina amiga, podéis leer mi blog, es otra cosa, mis crónicas. He estado escribiendo mis crónicas desde el día 1, nadie me hace caso, pues no voy a deciros que es vecina amiga. Leer mi blog y sabéis por qué las llamo vecina amigas. Cristina Morales. Cristina es una farmacéutica y la gerente de Verum Natura. Es una tienda de cosmética orgánica en Alicante y nos va a contar sobre este mundo y a ver qué le parece mi mascarilla. La voy a dar paso. Cristina. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya por fin aquí podemos abrir. Fase 1. Bueno, primero te voy a preguntar cómo estás y eso, pero antes que nada, ¿qué opinas de mi mascarilla orgánica? Espera un segundo. Esto es el directo. Estamos en directo desde su tienda. Estamos en directo en su tienda y dijo, nadie, estaba en la tarde, estaba muy tranquilita y nadie ha entrado. Así que no te preocupes, yo hago la entrevista y no va a pasar nada. Nada, estas son cosas del directo. Cosas del mascarilla. La próxima vez invitas. Nada, esto es lo que tiene. Estoy abierta al público en la tienda, entonces Claro, es un encanto y no pasa nada. Interesante, pues genial. Y después, si quieres, que venga aquí y nos hable también de por qué le gusta la cosmética orgánica, si estamos para eso. Bueno, ¿qué te has puesto en la cara? Me he puesto un yogur. Es orgánico. Un yogur y avena. Es orgánico, es natural. Ay, Dios mío. ¿No? Yo, mira, hasta con la brocha y todo. Se me ha secado un poco ahora, pero... Bueno, no es lo peor que te podías poner, avena, pero bueno. ¿Por qué no? Es ecológico. Bueno, cuéntanos por eso. Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien, no? ¿Has superado el aislamiento? Ya estamos en fase 1. Ya estamos bien. Además, sanos. Muy bien. Me alegro, me alegro. Lo primero es un poquito, cuéntanos su trayectoria. Bueno, les he contado que eres farmacéutica y eres la gerente de Verum Natura, pero un poco si quieres contarnos de cómo has llegado hasta aquí y por qué Verum Natura, cómo fundaste esta... Bueno, pues nada, pues como dices, yo estudié farmacia, me especialicé en la rama de lo que se llama farmacognosia, que es como la fitoterapia. Y bueno, siempre he trabajado en oficina de farmacia, pero la verdad es que todo el tema de fitoterapia, tratamientos naturales, pues me ha gustado mucho, ¿no? He profundizado en ello. Y aparte, bueno, pues que siempre he confiado también en su eficacia, ¿no? Entonces, esto me pasó pues con la cosmética, que sobre el año 2015, que salió pues, todo el tema de la regulación de los parabenes, pues ahí empecé un poco a investigar a ver qué había de verdad en todo eso y realmente qué estábamos vendiendo, porque estaban en una farmacia. Se supone que vendes cosas saludables y además con pieles a lo mejor muy sensibles, con problemas. Pues bueno, empecé a investigar un poquito y me di cuenta pues que había algunos ingredientes que no eran del todo
tan buenos, ¿no? Como decían. Y además, sobre todo, que había una alternativa natural que era la cosmética ecológica. Entonces fue cuando empecé a conocerla, a probarla y bueno, pues ya las primeras ya vosotras y gente que conocía y me gustó mucho los resultados. Entonces, pues bueno, me animé hasta que abrí la tienda online y después de la online pues vino la física hace 3 años aquí en Genial, genial. Pues cuéntanos un poco qué criterio usas porque me imagino que hay muchas marcas, sobre todo hace mucho no había muchas marcas y ahora hay muchas marcas de lo que dicen que es cosmética orgánica, ecológica. ¿Qué criterio usas para saber cuáles son verdaderamente ecológicas o no? Bueno, a ver, de cara al consumidor, la garantía más segura es el certificado ecológico, que para eso están, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay muchas marcas que no optan por estos certificados porque no hay una regulación como la comida, ¿no? La alimentación, entonces se guían por estas empresas que realmente son entidades privadas, les hacen una auditoría anual y, bueno, se da una seguridad. Entonces, tengo marcas certificadas y otras que no, porque realmente yo miro los índices que se llama, que es la composición del producto, y me aseguro de que pudiera estarlo certificada. Quiere decir que no tenga ciertos conservantes, ciertos ingredientes que están prohibidos, pero que además sea una fórmula eficaz, porque claro, no todo lo natural, por muy natural que sea, es bueno o es eficaz. Entonces, claro, ahora mismo están formulando marcas buenísimas con formuladores pues, súper experimentados, farmacéuticos, biólogos detrás, que realmente se puede equiparar, incluso la supera la cosmética convencional, claro, y todo natural. Claro, claro. ¿Y allí qué es lo que más la gente pide? Porque sé que tienes productos de belleza y también cosmética, lo que es pintalabios, el rímel, que todo eso también viene, ¿no? También es Claro, sí, hay de todo. Hay maquillaje, barras de labios, rímel. Además es que casi no notas la diferencia, quizá en los fluidos, porque no utilizan siliconas, pero en el tema de barras de labios, rímel, incluso esmaltes de uñas, ya tenemos de todo. Solares, tratamientos faciales, mascarillas. Te ha gustado, ¿eh? Te ha impresionado con mi mascarilla. Pues cuéntanos el por qué no. El por qué no hacer esto. Es natural. A mí, no me puedes, no, de verdad, lo digo en serio, explícame. Es natural, es un yogur y un. Ha sido uno de mis últimos posts que he escrito sobre No esto, lo leo. porque es verdad que ahora, si ya había una corriente con el do it yourself, esto de hacerse las cositas en casa, bueno, pues ahora con el confinamiento ya es desmadre, ¿no? Entonces la gente haciéndose sus mascarillas y sus cremitas en casa. A ver, te puedes hacer, es que toda cosmética necesita un mínimo de seguridad. Entonces, claro, la cosmética, por muy natural que sea, se ha hecho en un laboratorio, en una sala aséptica, no lo puedes hacer en la cocina de tu casa. La cocina de tu casa, ni mucho menos es aséptica, está llena de bacterias, de hongos y puedes hacerte a lo mejor algo para usar y tirar. Una mascarilla corriendo y a ver qué te pones, porque claro, ni tienes medidor de pH. Ni todos los ingredientes son buenos para la piel. Un bicarbonato tiene un pH muy básico. El limón es súper agresivo para la piel porque es muy ácido. Entonces, son ingredientes que usamos al tuntún y en cantidades no medidas. Entonces, lo que nos puede hacer más es un daño a la piel, más que... Claro. Bueno, y cuéntanos un poco de algunos productos estrellas o marcas estrella ¿no? Que a lo mejor es tu bestseller, que vendes más o que la gente pide más. ¿Qué tipo de productos? Sí, yo es que procuro traer sobre todo marcas españolas porque me parece que en España estamos haciendo una cosmética ecológica buenísima, como os digo, con gente muy buena detrás, muy experimentada, que sabe mucho y bueno, aquí tengo algunas, por ejemplo, Herbera. Herbera es una marca, es Maite Farmacéutica de Madrid. Mira, esto es lo que os decía de los certificados. A ver. Este es el certificado Bioinspecta español y el EcoPlus. No sé si... Al otro lado, ahí. Me voy. Sí, sí. Así, ¿ves? Entonces, este es el español que además es bastante exigente. En cambio, tengo otra marca, 12 Beauty, que es Pedro.
de aquí de Ondara, de Alicante. Esta no está certificada, bueno, pues es igual de orgánica que esa. Sus ingredientes son de origen ecológico, los aceites, los extractos, lo hacen con muchísimo cuidado. Además, es muy importante lo de los microlotes. Fabrican en lotes muy pequeños, por eso es una cosmética que tiene una caducidad muy alta. Claro. Y los productos siempre están frescos, entonces sabes que el aceite, los extractos que tienen van en su máximo apogeo por eso, porque no son cremas que llevan 5 años en una estantería. Entonces Claro. los están haciendo ellos continuamente, que eso lleva un coste, desde luego, pero No, luego claro, mi siguiente la pregunta iba a ser eso. El coste, a lo mejor muchas personas piensan, pues a lo mejor el coste es más elevado porque es más específico, ¿no? O más, el coste es igual que otros cosméticos. pues cuando sabes un poquito de formulación, sabes lo que están cobrando algunas marcas de cosmética tradicional y lo que vale hacer esa crema y de verdad que dices, madre mía, o sea, el coste no está para nada justificado porque son bases de parafinas, de siliconas, parafinas baratísimas. Entonces, luego la concentración de activos que llevan, con lo cual, en comparación con estas, que son los aceites vegetales ecológicos de primera presión, tienen un precio elevado. Además, hay aceites de extracción muy costosa. El aceite de Opuntia, el aceite de espino amarillo son aceites caros porque ya su propia extracción pues es muy costosa. Necesitas toneladas para sacar a lo mejor 10 mililitros, ¿no? de aceite, y los esenciales ya ni os cuento. Entonces, para mí el precio de esta cosmética está justificado. Pero aún así, aquí en Verón Natura yo intento traer de todo tipo. Intento traer gamas un poquito más sencillas, más asequibles, y puedes tener cremas de 20, 30 euros, como ya líneas un poquito más altas. De Pure, por ejemplo, es una marca es de alta cosmética. En la piel se nota, desde luego, pero es lo que os digo, lleva el aceite de Opuntia, que ya solo su extracción es muy costosa. Entonces, por eso me gusta tener siempre varias alternativas, porque sí que es cierto que cada vez hay más gente que usa la cosmética tradicional, convencional, pero alta cosmética, y vienen buscando los mismos resultados en esta cosmética y desde luego que los obtienen, pero claro, tienes que hacer una pequeña inversión. Claro. Pero Bueno, lo inviertes todo en producto, todo en activos, porque de principio a fin del producto son activos, no tienes ingredientes rellenos, no tienes aceites minerales, no tienes ingredientes que solo hacen files, que se llaman, rellenar el producto sin aportar principio activo. Sí. No, yo soy la primera y sabes que yo soy fan, tengo como un enganche a un cierto aceite, no sé si lo tienes por ahí, pero yo sí, cuando se me queda así una gota, le digo, Cristina, que se me va a acabar, y de verdad que yo desde que llevo usando la cosmética natural, sí que notas una diferencia en la piel, en cómo reacciona la piel, sobre todo yo que tengo la piel sensible, sí que notas. Pero ¿qué le dirías a esas personas que piensan, esto es un marketing, una moda y nos están vendiendo, ¿no? Una historieta? ¿Qué les dices a esas personas? Pues que en parte tienen razón, porque hay muchas marcas, es verdad, hay muchas marcas. Ahora, si vais a cualquier perfumería, cadenas de perfumería, vais a encontrar el rincón ecológico, ya incluso hasta en los hipermercados, de todo. Y no todo lo que hay ahí. No es ya ecológico, sino ni siquiera natural. La diferencia entre ecológico es que puede estar certificado o no, normalmente está certificado, pero tiene un porcentaje muy alto de ingrediente ecológico. Y lo natural, pues bueno, que por lo menos no tiene esos ciertos ingredientes que están prohibidos y además son de origen natural el resto. Bueno, pues directamente, como os digo, no está regulado, pues ponen bio grande, a lo mejor por el único aceite que lleva. Certificado y ya creen que es todo el producto, mucho verde, mucha plantita, el greenwashing que se llama, que está estudiado. Entonces, por supuesto que el marketing es esta. Y por eso es importante ir a un sitio que te sepan orientar de lo que es verdaderamente un cosmético ecológico o no. Porque la verdad es que tiene su coste, es una pena que hay empresas que están esforzándose por hacer las cosas muy bien y que luego llegan las grandes multinacionales y con todo este tema del marketing, pues llegan a más gente y la gente se cree que es lo mismo, y no es lo mismo. Claro. Y me imagino que también protección solar, que eso ahora mismo va a empezar el verano, y protección solar siempre ha habido como ese miedo, ¿no? De ponerte al protección solar porque sí que tiene muchos químicos y entonces, ¿hay protecciones solares sin estos químicos que aún te pueden ayudar a combatir
¿no? Sí, no, de hecho la FDA el año pasado ya sacó un estudio que, bueno, luego lo hago esto eco y tal, un estudio pequeñito, fue una pequeña muestra, pero ya, porque ya hay estudios de efecto disruptor endocrino en algunos filtros solares químicos, entonces están cada vez investigando más a ver realmente qué efecto tiene, porque eso se absorbe en alta cantidad, te lo pones en mucha superficie corporal durante mucho tiempo, 2 o 3 meses de verano, entonces tienen sus efectos y actúan como hormonas algunos en el organismo cuando penetran. Entonces, en cosmética ecológica se utilizan los filtros físicos. Son un poco blanquitos, pero te aseguras sin nanopartículas y te aseguras pues de que no penetran esos activos. Y luego es verdad que protegen muy bien, porque te hacen una pantalla física que actúan por un mecanismo de refracción de la onda, que entonces ni siquiera te llega a penetrar en la piel la radiación. Y cada vez hay productos, por ejemplo este de Madara. Este se ganó un premio el año pasado, el producto más innovador, porque lleva filtros físicos, pero de verdad que queda en la piel invisible. Es una crema que lleva activos antiedad, te la puedes poner para uso diario, un 30 de protección y de verdad que no tiene nada que envidiar a una crema. Claro. Y también tienes esos, ¿no? Con colorcito, que yo creo que he usado, no sé si es ese o otro. Claro, también tengo otras que tienen color, que encima te hacen un poquito maquillaje, o sea que cada vez van investigando más y cada vez se va igualando más a las texturas y todo de cosmética convencional. Yo os animo a eso, que vengan a probarlo y te sorprenderá. Claro, y sobre todo con Cristina, que le tenéis ahí, que es farmacéutica. Solares de antes, que eran yeso, vas ahí en la playa como Casper, ¿no? Como fantasma, pues no. Como yo ahora, ¿no? Yo me estoy acercando, mirar, es que no tengo lo hago por ti. Un peeling natural buenísimo. Me lo ponía y digo, me va a matar cuando me vea. Todo para es ecológica, por lo menos es ecológica. Ecológico es, yo ecológico. Cristina, también quería preguntarte que además de lo que es la cosmética ecológica, la cosmética que es el maquillaje, eso, también lo que ingerimos, es decir, hay vitaminas también diferentes, ecológicas y no ecológicas, y que también, ¿no? También es importante. Ahí el tema, aparte, bueno, no es que las vitaminas pueden ser sintéticas o de origen natural. Y es verdad que cuando son de origen natural, nuestro cuerpo como que las va a reconocer mejor y lo que se llama la biodisponibilidad, que es lo que tú ingieres y lo que llega a donde tiene que llegar, es mucho mayor. Mientras las sintéticas, pues normalmente las eliminas tal cual, ¿no? Y claro que sí. Yo, vamos, ya sabes que soy muy fan de los suplementos porque parece que tanto hay que cuidarse por dentro como por fuera. Claro. Todas las vitaminas, todo, aparte de una buena alimentación, por supuesto, que eso es la base, pero está demostrado por un montón de estudios que los alimentos hoy día no tienen la calidad nutricional que tenían hace 30 o 40 años, ¿no? O lo compras todo ecológico, todo que haya seguido su ciclo, o al final maduran las frutas en los supermercados, en las cámaras y no tenemos las mismas cantidades de nutrientes. Entonces, hacer un aporte extra, además ahora, bueno, con este tema del COVID, mucho más, ¿no? Yo animo eso, la vitamina D, la vitamina C, son muy importantes, tomarlas ya en dosis incluso supranutricionales, que se llaman dosis que vas a reponer los depósitos que podemos tener bajos y que esas carencias pueden suponerte un problema de salud, sobre todo la vitamina D. Claro. Y Cristina, también es que todo lo que estás contando es muy interesante y sé que también hacéis algunos talleres o no en tu propia automaquillaje. Nos hacíamos cuando podíamos juntar a gente. Bueno. Pero ahora seguís haciendo, ¿no? Harás conferencias. Bueno, en tu web sí que sé que lo pones, pero sé que hacéis... a lo mejor no presenciales, pero bueno, intentaremos seguir moviendo, claro, porque también el tema de divulgación y asesoramiento, también pues, nos movemos en redes, Instagram y tal, está muy bien y la gente lo agradece que le resuelvan muchas dudas, así que sí, nos gusta. Claro, porque cada piel es diferente, entonces un producto no es como todo, el asesoramiento yo creo que también es muy, muy importante, ¿no? Además de tener un buen producto, de que el producto que tú le des a alguien es el que sea adecuado para él, aunque sea un buen producto, si no es adecuado para esa persona. Entonces es importante, ¿no? La persona que te está asesorando.
Sí, yo hago muchísimas asesorías online, me pueden preguntar por WhatsApp, por correo y sobre todo aquí en la tienda, si pueden venir mucho mejor porque es cuando mejor vamos a ver la piel que necesita, les hago sus rutinas faciales y me cuentan a ver qué cuidados están, porque además la piel te va cambiando a lo largo del año, entonces no puedes usar una crema y decir, ala, ya tengo la misma crema todo el año, sino que tienes que ir observándote la piel, cómo te va cambiando y qué necesidades tiene en cada momento, ¿no? Claro, Entonces es claro. importante que ahí te asesore un profesional y que te diga en ese momento qué es lo que necesita, ¿no? Que porque tu amiga le ha ido muy bien esa crema o la ves anunciar tanto, tiene que ser buenísima, pues venga. Claro, Sí, claro. pues No, que este no es. también que tenéis, yo es que parece que te autovendo porque yo ya no conozco todo, que tenéis muestras también, que es lo que me encanta, que puedes ir Claro. probando muestras y ver cómo reacciona tu piel Sí, porque trabajo con gente con piel muy sensible, entonces es verdad que la cosmética, eso también quiero resaltarlo, la cosmética natural no es hipoalergénica. Entonces te puede dar reacción, tanto la casera, por supuesto, que ahí no Ay, mides ya me concentraciones, está picando esto ya, que te cagas. pero está también, o sea, puedes ser alérgico a un activo, a un activo vegetal, a un aceite esencial, a un extracto. Entonces, es verdad que los conservantes sintéticos, los activos sintéticos, tu cuerpo no los reconoce tanto y entonces sí que puedes hacer reacciones de hipersensibilidad mucho más potentes, pero también puede dar alergia los componentes naturales. Entonces, con pieles muy reactivas, a mí siempre me gusta que prueben las muestras, que primero prueben la crema, cómo reacciona, cómo se la sienten en la piel y luego ya, pues bueno, que la Claro, compren claro. sobre seguro. Pues sí, genial. Estaba viendo, mira, una vecina amiga nos ha puesto, Gemita, se te ve un pelín oscura, Cris, ya se lo he dicho. ¿Por Claro, qué es es que me cae la luz de arriba, porque la tengo aquí. Y pone, ¿por qué es tan cara la cosmética natural? No todo el mundo puede acceder a ella por su coste. Ya le he preguntado eso a Gemita, ¿no? Sí. No, pero ya os Pero digo, has tengo dicho de que sí, todo, ¿eh? Lo que pasa es, claro, si buscas unos resultados buenos, tienes que pagar una buena marca y una buena concentración de activos, pero que tengo, vamos, geles de 5 euros, cremas de hay 20, de 30, todo. de todo. A ver qué me dicen. Ay, Nuria, pensé que te habías echado la mayonesa. No, Nuria, no, la mayonesa, no. Esa Nuria, un beso, Nuria y Dani, que dice, ¿te acuerdas? Se dice el Vence tus miedos y Ah, Dani la iba a mayonesa, hacer una mayonesa. No, eso lo ah, pues, dejé, no. Le podía haber hecho la mayonesa, por ejemplo. No. ¿Sigue tu cliente ahí, Cristina? no, ahora vuelve. Ay, estaba sufriendo. Digo, no, ponla en la cámara, le hacemos un par de preguntas. No, pero ya se ve gente hoy por la calle, qué bien. Qué bien, qué bien. Entonces, has abierto esta semana, ya la gente puede ir a verte mañana y tarde. Sí, la semana pasada abrí solo por la mañana y ya esta semana mañana y tarde. Y hasta el sábado. No, el sábado solo por la mañana. Así que Vale. sí. Entonces, conclusión, mascarillas homemade, mejor ir y que nos haga... No. Joder, no. Homemade, un peeling con azúcar, un poquito de miel, de sal. Pues a lo mejor que lo pones, lo quitas y ya está. Pero eso de hacer la cremita guardada en la nevera y esas cosas puede crecerte ahí cualquier cosa. Sí, no, aquí ya me está creciendo Yo no soy también. partidaria, desde luego. Utilizar a lo mejor sí un aceite vegetal muy sencillo, gente que se desmaquilla con aceite de jojoba, pues bueno, bien, ya está. Incluso es que el de oliva no es un aceite para todo tipo de pieles. Entonces el de oliva es comedogénico y solo Sí. no sirve para pieles mixtas. Entonces cada activo tiene su tipo de piel. No Bueno, pues porque sea bueno para comer, es bueno para ponerse en la cara. Es que ahora hay mucha moda también de, ay, bueno, los superalimentos, pues si es bueno para comerlos, también es bueno para claro, la lo que cara. pensaba yo, Pues sí o yo no, miré, depende. claro, digo, si esto es bueno por dentro, que por fuera igual, ¿no? Yo qué sé. Depende cómo vaya formulado, porque claro, pero no te va a penetrar. Eso tienes que hacerlo de tal forma que penetre a través de la epidermis. Es que es una ciencia, como dice mi amigo Pedro de Tuel, formular la cosmética natural es una ciencia también, no es un experimento en casa que, ala, venga, me pongo en la cocina y hago. Ya. Necesita Otra conocimiento. pregunta.
Gema, ¿podrías darnos unos consejos básicos de limpieza y productos que utilizarías para irte a dormir? Pues esto no, Gema, pero ahora tira. Sí, limpieza depende del tipo de piel, pero la limpieza es fundamental, limpiaros con lo que sea. A mí los jabones en pastilla, por ejemplo, no me gustan mucho. Yo una leche sirve para todo tipo de piel que no te arrastra. Una piel mixta, por ejemplo, más tipo gel, más fresquito, incluso un bálsamo para piel seca y ahora para retirar solares están súper bien. Así que dependiendo. Luego el tónico, a mí el tónico me parece un activo muy importante porque muchas veces nos olvidamos de él y te regula el pH, tiene activos muy buenos también para que te aportan también calma o hidratación, dependiendo. Y para irte a dormir, pues nada, una buena crema o un aceite también. A mí los serums en aceite me encantan. Yo, Ay, a mí por ejemplo, también. la marca esa de Lepura, a mí es que me fascina el de Opuntia. Y además, bueno, pues te hace un efecto flash por la noche que a mí me gusta mucho, la verdad. Sí. No, yo lo hablaba otro día con Mar, que decía, yo siempre me quito el maquillaje, sí o sí, da igual. Aunque no te maquilles, aunque la gente no se maquille, que mucha gente piensa de porque no se maquilla no se tiene que limpiar. Tienes la suciedad de todo el día, incluso por la mañana también, todo lo que se excreta tu piel. Hay que limpiarla mañana y noche. No, eso es, vamos, básico. Si solo tienes que elegir un producto de belleza, de verdad, un limpiador. Un limpiador. Muy bien. Pues nada, no hay más preguntas hoy. Hoy ni guapa. Hoy no me has dicho guapa. Gente no me ha dicho guapa hoy, ¿eh? Ahora estás más. Sí, la vena. Ay, mira, Ana Espadas. Hola, chicas, estáis geniales y estoy de acuerdo con Cristina. Jabón reseca mucho una buena leche. Sí, el jabón, sí. Pero es la leche del pH, que es el gran olvidado de la cosmética. La gente no se fija en el pH, es súper importante. El pH de un jabón es básico y nuestro pH de la piel es ácido. Entonces. Sí. Yo siempre leche. Yo porque tengo la piel muy seca, pero yo un jabón no. ¿Agua de rosa sí o no? Pregunta Ana. Sí, claro. La agua de rosa rosa damascena sí puede ser, que es la mejor, pero es un activo además muy calmante. El aceite de rosa damascena es el ingrediente más caro de la cosmética y al destilar ese aceite sale el hidrolato. Entonces también tiene efecto antiedad, como el aceite, es para pieles enrojecidas, es muy calmante, así que sí, muy bien, fenomenal. Sí. Y la gente, pues yo tengo la piel seca y siempre me pongo mucha crema, pero la gente que tiene la piel grasa también tiene que hidratarse también, ¿no? Yo es que, claro, como no tengo la piel grasa, pero ¿para qué necesitan crema si ya tienen grasa? Claro que porque necesitan agua. Las pieles grasas tienen que hidratarse. Una crema puede aportar lípidos y puede aportar agua también. Entonces, las cremas para piel grasa tienen agentes humectantes y no tienen tanta carga de lípidos, porque esas pieles ya de por sí tienen un exceso de lípidos, pero necesitan hidratarse porque las pieles de verdad más deshidratadas que veo son las grasas, porque tienden a limpiarlas. Me da miedo ponerme productos por si me la engraso más. Entonces, un producto que aporte agua, que hidrate, pero que no aporte grasa. Claro. Y acné, ahora se me ha venido hablando de grasa, que se me ha olvidado, lo tenía apuntado, el acné también se puede a lo mejor mejorar con esta cosmética orgánica. Claro, porque además es que es una desregulación, bueno, el acné aparte es hormonal, con los volvemos a los suplementos, ¿no? Pero sí que es verdad que existe a veces un desequilibrio y a veces los propios aceites se equilibran, pero hay que saber qué aceites utilizar en una piel grasa. Incluso en una piel acnéica se pueden utilizar aceites. Pero sí, por supuesto, hay activos, el ácido salicílico, lo que pasa en este caso es de origen natural, de la corteza de sauce. O sea, se pueden utilizar los mismos activos que en cosmética tradicional, ¿no? Pero de origen natural y claro que tienen los mismos efectos. Muy bien. Genial, Cristina. Pues nada, yo me voy a quitar esto porque ya me está picando. No Parece que tenía acné yo también. Y cuando me acercaba, lo siento, chicos, mañana me pondré más mona. Ay, Cristina, muchas gracias por estar aquí conmigo. Por invitarme, a visitar su página web, ver una tour, pero mejor si estáis en Alicante, ir a su tienda, que os va a asesorar muy bien.
Y cuando entréis en este mundo de la cosmética orgánica, there's no going back. Es como, no voy a decir otro dicho, no hay vuelta atrás, te engancha. Yo soy fan total y me decís, ay, mira, guapa, ay, gracias, Jaimita, guapa. Y estoy guapa en parte por esta cosmética orgánica que me tiene encantada. Así que te dejo porque sé que tienes clientes. Cristina, muchas gracias por tu tiempo. Te doy un beso muy grande. Y nos vemos luego para andar. Lucía, me vas a matar. Un beso a todas, muchas gracias. Adiós.